Y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Muchas gracias, es un gusto saludarte. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez, y ella te va a dar los números de teléfono por si quieres comunicarte con nosotros. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en cabina. Los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Tenemos otros medios de comunicación donde nos puedes mandar mensajes, ya sea en un celular, que es el 818-252-8607. También tenemos un Facebook, que es Volviendo a la Palabra, y un correo, que es volviendoa.dios@hotmail.com. Contamos con una página de internet si te interesa escuchar prédicas de programas anteriores, que es www.volviendoalapalabra.com. En esta semana tenemos material para compartirte, si así lo deseas. Contamos con Biblia. Si no tienes tu Biblia y deseas leerla, comunícate con nosotros. También tenemos un material que es un paquetito que contiene libros de bolsillo y folletos, si a ti te gusta evangelizar. También tenemos Biblias en audio. Si tú gustas una que ya no puedas ver bien o quieras traerla en el coche, comunícate con nosotros y te la hacemos llegar. Cualquiera de estas cosas va sin costo. Ok, otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a continuar en la segunda carta de Pedro y vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, que es el conocimiento de Dios. Ahí en segunda de Pedro 1:2 vimos que Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y empezamos la semana pasada a ver que tenemos que conocer a Dios, pero hablamos para empezar de que hay niveles de conocer, hay varios tipos de conocer. Hay un conocer que es muy superficial, como si dijéramos: oye, ¿conoces a Peña Nieto? ¿O conoces a Luis Miguel? ¿O conoces a Adrián Romero? Pues porque somos cristianos. Y entre comillas, todos diríamos que sí los conocemos, aunque nunca hemos platicado con ninguno de ellos, aunque ni siquiera los hayamos visto en persona. Ese es un tipo de conocer muy superficial, y muchos que nos decimos cristianos, muchos hoy así conocen a Dios. Pero en la Biblia, cuando se refiere a conocer a Dios, la palabra de Dios se está refiriendo a una relación de intimidad. Con Dios no hay otro tipo de relación. Intimidad, una relación comparable a una relación íntima. La palabra conocer es la que usó María cuando le dijo al ángel: ¿cómo es que tendré un hijo si no conozco varón? Es decir, está diciendo: si no he tenido intimidad con ningún varón, si no he tenido relación sexual con ningún varón. Esa es la palabra conocer. Conocer es la misma palabra que les dijo Jesús a las personas que llegan ante él en Mateo 7:22, que le dicen: pero nosotros echamos demonios, pero nosotros hicimos milagros. Y Jesús les dice: no los conozco. No los conozco, les dice el Señor. Y se está refiriendo a esto mismo. No tuvimos una relación de intimidad, nunca tuvimos intimidad. Y debemos de empezar a preguntarnos: ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Tenemos intimidad con Él? Al cielo no va a entrar cualquiera, solo entrarán los íntimos. No hay lugar para conocidos, no hay lugar para familiares, no hay lugar para es que soy el hijo de tal, no, ni para el hijo del pastor. Solamente hay íntimos. Tienes que comparar lo que el Señor dice con una relación de esposo-esposa, una relación de padre e hijo,
Una relación donde nos platicamos todo, donde hay una confianza total, donde no hay secretos, donde hay amor incondicional. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas al día con Dios? En la Biblia se compara a la iglesia con la esposa del Señor. Así es la relación con Dios. Yo no sé si has leído el libro de Cantares. Habla de esta relación, de una relación íntima con Dios. No sé si sea de los que menos leemos el libro de Cantar, de los Cantares. Tal vez sea de los menos entendidos junto con Apocalipsis. Pero este libro habla de eso, de la relación de intimidad. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. En Cantares 1 empieza el libro en el 1:2 diciendo: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Lo conoces de verdad? ¿Tienes una relación íntima con Dios? ¿La deseas de perdido o te conformas con lo poco que te dan hoy? Hoy nos estamos conformando con que otro lo conozca y luego venga y nos platique. Eso es lo que está pasando hoy. A eso es a lo que llamamos cristianismo. Pero de ninguna manera es lo que Dios tiene en mente. Dios quiere que lo conozcamos personalmente, que tengamos una relación íntima con Él. Será importante conocerlo. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En conocerlo está la vida eterna, pero no en conocer, como decíamos ahorita, un conocer de, claro, pues todos sabemos que existe Dios. Claro, yo he escuchado de Él. Claro, los domingos escucho que me predican de Él. No, un conocerlo es de tener una relación íntima con Él, de pasar ratos agradables con Él, de tener intimidad con Él. Él quiere que lo conozcamos más que cualquier otra cosa. Dice Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Él quiere que lo conozcamos y solo hay una forma de hacerlo: por medio de su palabra. Dios se ha revelado al hombre y lo hizo en su palabra. No podemos conocerlo sin estudiar su palabra. Para eso nos la dejó. No hay vida eterna sin su palabra. Para eso existimos, para buscarlo. Otra vez te pregunto, y tienes que preguntarte cada vez: ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cuántos días estudias la palabra de Dios? ¿Y por cuánto tiempo la estudias cada día? Tenemos que tener intimidad. ¿Cómo llegar a esa intimidad? La semana pasada hablamos de 2 cosas necesarias para la intimidad con Dios. No solo necesarias, indispensables. Es decir, no se puede brincar ni un paso. La primera es la Biblia, la palabra de Dios. No existe nada sin la palabra. No hay cristianismo sin la palabra de Dios. No se puede conocer a Dios sin estudiar su palabra. No se puede seguir a Dios sin estudiar su palabra. No se puede tener relación con Dios si no es por medio de su palabra. La palabra de Dios es indispensable e insistiremos en esto hasta que todo el tiempo que duremos aquí en radio. De eso se trata el programa. Volviendo a la palabra, tenemos que volver a la palabra de Dios por nuestra cuenta. ¿Por qué la hemos dejado? ¿Por qué estamos confiando en otras cosas?
La palabra de Dios no puede ser sustituida por nada, ni siquiera por un hombre, ni por un varón, ni por un pastor, ni siquiera por la iglesia. Todo eso es otra cosa, tienen otras funciones. Pero si no estás estudiando la palabra de Dios por tu cuenta, no eres cristiano, no eres salvo. No hay salvación, es imposible. Así puedes ir a la iglesia toda tu vida. Eso es lo primero, es lo más importante. Sin Biblia no hay conocimiento de Dios, sin Biblia no hay intimidad. Y es increíble que tantos que se dicen cristianos estén aquí sin leer la Biblia. Tal vez los han engañado, pero yo creo que lo peor es que nos engañamos solos. Nos engañamos solos. Queremos la comodidad. Ves la Biblia tan gruesa y dices, oye, pues ¿cuándo la voy a acabar? Claro, leer la Biblia te lleva más de 1 año, más de 2 años. Pero no hay salvación fuera de la palabra. El segundo paso después de la palabra, en ese orden, es la fe. Primero la palabra de Dios y luego la fe. Porque todos sabemos el significado de la palabra fe. Es creer, para acabar pronto, es creer. Ok, pero ¿creer qué? Por eso primero tiene que haber palabra de Dios y luego viene la fe. Y hoy otra vez andamos tan confundidos. Todos dicen tener fe y la mayoría sin leer la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué tienes fe? Van juntos. Sin palabra de Dios no hay fe. ¿Qué crees si no lees la Biblia? Que Dios existe, el diablo también lo cree y tiembla. Eso no es fe. No se es salvo por creer que Dios existe. Debemos creer como dijo Jesús en Juan 7:38. ¿Te acuerdas? La semana pasada te dije, tienes que enmarcarlo, grábalo, señálalo. Juan 7:38 dijo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura. Si tú no has leído la Escritura, ¿en quién estás creyendo? ¿En qué Jesús? Tiene que haber palabra de Dios. Lo mismo dice en Romanos 10, en el que nos gusta usar, que si confesares. Sí, pero dice en el 10:17, ¿y cómo van a creer en el que no han conocido? ¿Y cómo conocerán aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Dice ahí Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin palabra no puede haber fe. Sin palabra de Dios no existe la fe. Pero está la otra parte. No necesariamente leer o estudiar la Biblia produce fe en automático. Y para el caso es lo mismo. Podemos estudiar la Biblia completa, pero si no la crees y si no la practicas, de nada sirve. Si la palabra no cambia tu vida, de nada sirve. Leer la Biblia no te da fe automáticamente. Tienes que leerla, pero luego tienes que creerla y luego tienes que practicarla. Pero definitivamente no hay fe sin primero estudiar la palabra. El orden es así. Tiene que haber primero la palabra de Dios y luego viene la fe. La fe. Creerla. Vivirla. Sí, claro que es un proceso, como vimos la semana pasada, pero tiene que ir creciendo, madurando, perseverando. Y hoy queremos hablar del tercer paso para llegar a esa intimidad con nuestro Señor. La tercera parte es la oración. Así como en cualquier relación personal, la base de toda relación es la comunicación. Así es, no puede haber comunión con Dios, no puede haber relación sin estudiar la palabra y sin hacer oración. La Biblia viene siendo para nosotros la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia Él nos habla. Y como toda relación, tiene 2 partes. La otra parte es la oración. En la oración
nosotros le hablamos a Dios. Por eso también es básica la oración. Si falta alguna de las dos partes, no puede haber comunión. No hay comunión, y no vamos a llegar jamás a la intimidad con Dios. Hacer oración, aunque ores todo el día, pero sin leer la Biblia, que eso es de lo que más sucede hoy. Es como hablar con Dios, es querer que Dios te escuche, pero no querer escucharlo. Es decir, yo quiero que Él me escuche, pero a mí no me interesa lo que Él tiene que decir. Nunca vas a llegar a una intimidad. Acuérdate, intimidad es conocerlo a Él. A Él. ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Por qué cosas llora? ¿Por qué cosas ríe? ¿Lo sabes? Hay gente que te digo hace mucha oración, pero luego si le dices, bueno, ¿y qué te dice? Dice, no sé, ¿cómo que qué me dijo? Entonces no es una oración, eso es un monólogo. Cuando solo hablas tú y no te interesa lo que quiere decir la otra parte, eso no es una plática, ese es un monólogo. Jesús dijo en Juan 10:27, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo lo vas a seguir si no estás escuchando su voz, si no estás estudiando su palabra? Hay tanta gente que le da flojera leer la Biblia. Hay tanta gente que quiere que Dios le hable directo o en sueños. Sí, chucho, ¿no? Quiere que Dios baje a hablarle para no esforzarse en leer la Biblia. Dios ya dejó su palabra y en ella ya nos habló. Ya nos habló. Claro que Dios sigue hablando de muchas formas. Dios sigue hablando, enviándonos situaciones a nuestra vida. Dios puede hablarnos por medio de personas. Dios puede bajar y hablarnos en forma directa. Yo también creo que Dios puede hablarnos en sueños, en visiones. Yo creo que en la oración podemos escuchar el susurro de Dios. Pero definitivamente la primera forma en que Dios nos habla es en su palabra, por medio de la Biblia. ¿Por qué te va a hablar de otra forma si ni siquiera te esfuerzas en leer su palabra? Todas las demás formas en que habla precisamente son para los que estudian la Biblia y quieren más. A ellos les da más. Pero al que no quiere ni esforzarse en la Biblia, a ellos no les da más. Yo he conocido personas que se me acercan y dicen, oiga, es que tuve un sueño. ¿Usted cree que Dios me está hablando? La primera pregunta, ¿lees la Biblia? No. No es Dios. Para acabar pronto. Si Dios te hablara en un sueño o en una visión y no lees la Biblia, lo primero que te diría, ponte a leer mi palabra, hijo. No tendría otro mensaje para ti. ¿Qué más te podría decir? ¿A poco te va a dar algo para que tú ya no te canses en leerla? Claro que no, claro que no. Tenemos que ir a la palabra de Dios, porque el diablo también habla. ¿Y cómo vamos a distinguir la voz de Dios de la del diablo? Por la palabra escrita, por la palabra de Dios. Así es que es lo primero, hermano. No puedes sacarle la vuelta. No hay camino corto. Para tener intimidad con Dios es indispensable y es lo primero, la Biblia. Después hay que tener la fe y después viene la oración. La Biblia y la oración, una sin la otra, no sirve de nada. La oración depende de la Biblia. Y no solo de la Biblia, sino de la fe, de lo que crees. Depende de leer la Biblia y de interpretarla correctamente y creerla. Y de eso va a depender la forma en que oramos. Pero antes de entrar a esa parte tienes que preguntarte aquí, ¿cuánto tiempo estás haciendo oración? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicas a la oración? Porque después va a venir la otra parte. ¿Por qué cosas son las que oras? ¿Cómo oras? Eso va a ser muestra de cómo está nuestra fe, de qué hemos creído. Pero, ¿cuánto tiempo estás haciendo oración? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios?
Hoy, por ejemplo, hay muchas cosas a las que les dicen oración que no son oración. Echar demonios no es oración. Atar y desatar no es orar. Declarar y decretar no es orar. ¿Pero por qué hacemos todo esto? Porque no leemos la Biblia. Porque no leemos la Biblia, porque dejamos que cualquiera nos enseñe sus ideas sin siquiera hacer contrapeso, sin defendernos. ¿Todo por qué? Por la pereza de no leer la Biblia por nuestra cuenta. Lo que quiere el pueblo que se dice cristiano hoy es que el pastor la estudie y nos la enseñe. Y la creemos, eso sí la creemos. Con tal de no leerla, creemos todo lo que nos digan. Y creemos que eso es fe, y es un tipo de fe, pero equivocada. Si tu pastor se equivoca, puedes tener muchísima fe, pero en algo equivocado. Tendrás mucha fe, pero en algo incorrecto. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que ir a la Biblia por nuestra cuenta. Porque lo que vayamos conociendo y lo que vayamos creyendo, eso va a ir cambiando nuestra forma de orar. De orar. Tenemos que aprender a orar. A orar. La oración no debe de ser un listado de peticiones. Dios no es Santa Claus. Acuérdate siempre de lo que estamos hablando hoy, de tener intimidad, de interesarse por Él. ¿Sabes? ¿Alguna vez le has preguntado si está triste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Señor? Solo pedir y pedir es tan ofensivo para Dios. Yo te decía la semana pasada, imagina que tu esposo o que tu esposa lo único que hiciera es pedir y pedir. Y no solo eso, imagina que lo pidiera en el momento de mayor intimidad. Imagina eso. Que estés en intimidad con tu esposa, varón, y que ella solo te esté diciendo, es que necesito para mis uñas, es que ya necesito vacaciones, es que mira, necesito pintarme el pelo. ¿Y tú crees que eso es amor? ¿Tú crees que eso será intimidad? Imagina que pasara esto en tu cuarto. Pues eso muchos lo están haciendo con Dios, en su cuarto también. Mateo 6:6 dice, tú cuando ores entra en tu cuarto. Y muchos entran a su cuarto a tener un momento de intimidad, porque Dios quiere tener intimidad contigo. Pero lo único que hacen es pedir y pedir cosas materiales. ¿A ti te parece intimidad? Solo pensamos en nosotros. Solo pensamos en nosotros y creemos que la vida gira en nosotros y nuestras oraciones así son también. Pero la oración es mucho más que pedir y pedir cosas. Y de eso es de lo que queremos hablarte hoy. Mira si será importante el tema. Que los discípulos que conocieron a Jesús en persona, que se relacionaron con Él en forma directa, nunca le pidieron, oiga Señor, ¿cómo le haces para echar los demonios? ¿Cómo hay que gritarles? Nunca le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. ¿Sabes qué es lo que le pidieron al Señor? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Nunca tampoco los discípulos le pidieron a Jesús, a Dios en la tierra, nunca le pidieron, ora por nosotros. Jamás. Lo que le dijeron es, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque vieron la forma en que Jesús oraba y vieron que nada tenía que ver con las oraciones que ellos practicaban. Por eso le dijeron, enséñanos a orar. Y nosotros hoy necesitamos lo mismo, porque igual que ellos, creemos que hacemos oración. Pero si vas a la Biblia y ves cómo Jesús oraba, te vas a dar cuenta que nada tienen que ver nuestra forma de orar con la forma en que oraba Jesús. Enséñanos a orar, Señor. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También tenemos otros medios de comunicación donde nos puedes mandar mensajitos.
ya sea el correo, es volviendoa.dios@hotmail.com, un número de celular que es el 818-252-8607. Y también les recordamos que nuestras reuniones ya no van a ser los viernes, vamos a empezar en domingo, domingo 12 de abril a las 12 de mediodía en el mismo lugar. Cualquier duda o pregunta, ahí está el celular. Nueva cuenta es el 818-252-8607. Si no tienes la dirección, ahí te la podemos mandar. Gracias por continuar con nosotros. Sí, es importante a nuestros hermanos que se reúnen con nosotros y al que quiera unirse. Mañana no tenemos reunión. Nuestra reunión ahora es el domingo a las 12. Mañana solo esperamos. Hay un hermano ahí que nos dijo que nos prometió una pizza. A él sí lo vamos a estar esperando mañana. Y te digo, vamos a continuar con el tema de la oración. Estamos tan necesitados como ellos de que se nos enseñe a orar, que nos enseñe el Señor a hacer oración. Porque hoy oramos cualquier cosa, como ahorita te decía, todo nos lo creemos y todo nos lo tragamos. Nos enseñan a echar demonios y creemos que eso es oración. Nos enseñan a declarar y decretar y creemos que eso es oración. Pero necesitas ir a la Biblia y ver cómo oraba Jesús. Y nos está pasando lo mismo. Pero tenemos que ser tan humildes como ellos y decirle a Jesús, enséñanos a orar. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Pero mira cómo empezó el pasaje. Jesús estaba orando. Ellos lo vieron orar y le dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué son nuestras oraciones? No oramos como Él. Tú pregúntate, ¿cómo son tus oraciones? ¿Tú oras como Jesús? Mira, ve a buscar cómo oraba Jesús. La primero es que buscaba lugares tranquilos, se apartaba de todos, oraba en los montes de preferencia. La pregunta es, ¿debemos buscar un monte? No, él iba ahí porque no tenía lugar privado. Nosotros hoy tenemos nuestro cuarto, nuestro aposento. Dice en Mateo 6:6, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Eso es lo primero. No oraciones públicas, la oración es algo privado. Si estamos hablando de intimidad. 6:5 de Mateo, cuando ores, no seas como los hipócritas que aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. La oración es algo privado, aunque estés en la calle. La oración es privada, porque también se nos manda en 1 de Tesalonicenses 5:7, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir orad sin cesar? Orar sin cortar, orar sin parar. ¿Te imaginas eso? Estar siempre en oración, en todo momento del día. Dentro de ti, en tu cabeza, en tu corazón hay que estar hablando con el Padre. En el camión, en el coche, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la cena. Dios quiere que hablemos con Él todo el tiempo. Hoy a veces te dicen, oye, hay que orar en el día, hay que orar en la noche. Pero Dios dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. En Lucas 18:1 dice que hay necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios no quiere que vengas a Él solo cuando hay enfermedad, cuando hay dificultades. Dios no quiere que solo vengamos cuando ya se nos acabaron las fuerzas. Orar no es lo último que debemos hacer. Orar es lo primero que debemos hacer en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier problema. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero orar en todo tiempo. Cuando tienes relación con Dios, Dios te acompaña a todas partes. Es decir,
No sé cómo conozcas tú a Dios, pero no tenemos un Dios al que se le ora en un cuarto y sales de ahí y Él ahí se queda escondido. Así no es nuestro Dios. No tenemos un Dios que está encerrado en 4 paredes, por más que lo quieran hacer así. Así no es Dios. No tenemos un Dios que está guardado en una cajita. No es así. Tenemos un Dios soberano, grande, todopoderoso y principalmente un Dios vivo, vivo. Nos acompaña todo el día, a toda hora y en todo lugar. Si estás desayunando, Él está ahí. Cuando te subes a tu coche, Él está ahí. Cuando estás esperando el camión, Él está ahí. Él está contigo. Él está a tu lado. En todo lugar, en todo momento. Por eso puedes y debes estar platicando con Él en todo lugar, en todo momento. No necesariamente pidiendo. Es que nos hemos equivocado. Creemos que orar solamente es pedir, pero no es así. Orar es platicar. ¿Cómo estás, Señor? ¿Cómo te sientes hoy, mi Señor? ¿Estás triste por tanta gente que se pierde? Ahora que pasó Semana Santa, cuando se veía tanta gente con su ramito en las iglesias. Señor, ¿cómo te sientes por eso? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Platica. Deja de pedir solamente. Cuando estás en tu oficina, cuando estés en tu trabajo, platica con el Señor. De cualquier cosa, de tus alegrías o de tus tristezas. Pero también pregunta por sus alegrías, por sus tristezas. Él está a tu lado. Háblale. Si no le hablas, ¿qué caso tiene que esté a tu lado? En el hospital, Él está ahí. En el velorio, Él está ahí. Cuando te corren del trabajo, Él está a tu lado. Y cuando te ascienden del trabajo, Él está a tu lado. Necesitas orar en todo tiempo. Necesitamos vivir en un estado consciente de la presencia de Dios en todo tiempo, en todo lugar. Cuando estés en alguna fiesta, Él está ahí. Él está ahí contigo. Aun cuando estés haciendo el mal, Él está ahí. Cuando te regresas, cuando quieres dejarlo a Él, cuando te vuelves a una cantina, cuando te vuelves al alcohol, déjame decirte que Él está ahí. Que Él está ahí. Él está ahí. Cuando haces cosas malas con tu novio o con tu novia, Él está ahí. Para bien y para mal, Él está ahí. Cuando estás comiendo, cuando haces deporte, tu mujer, cuando estás cocinando, Él está contigo. Cuando estás lavando, cuando estás remendando la ropa, cuando estás de vacaciones, cuando estás en donde sea, Él está contigo. Por eso debemos de orar sin cesar. Por eso tenemos que estar todo el día en oración. Pero si hay una oración diferente, que es de la que estamos hablando hoy, que es de la que habla Jesús en Mateo 6, es la oración de intimidad. Es una oración de intimidad. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, de orar sin cesar, es cuando tienes relación con alguien. Yo siempre pongo el ejemplo mío con mi esposa. Todo el día estamos en contacto. ¿Sabes? Cuando yo me voy al trabajo, aún estamos hablando por teléfono, aún nos estamos mandando mensajitos y hablamos de muchas cosas. Hablamos de la comida, de si ya tiene de comer u otra vez no me tiene de comer. Hablamos de los niños, de la escuela, de las deudas que ahogan, de los pagos que hay que hacer. Pero después en la noche tenemos una cita juntos para platicar de otras cosas diferentes, para tener intimidad. Sin ese momento de intimidad, nuestra relación se rompería, no duraría. Y con Dios es así. Todo el santo día debemos estar hablando con Él, pero debemos tener una cita, una oración de intimidad. Para la mayoría es en la noche. Para otros puede ser en la mañana, pero es una oración íntima, a solas con Dios. Como dice ahorita Jesús, entra en tu cuarto y cierra la puerta y que nadie te moleste cuando estés con tu Señor.
¿Cuánto tiempo estás pasando en intimidad con Dios? Entra a tu cuarto para tener intimidad con Dios, no para pedir, no para pedir. Por eso le dijeron, enséñanos a orar. Por eso le dijeron eso. ¿Y qué hizo Jesús? Les enseñó a orar. ¿Qué les enseñó Jesús? Mira ahí en Lucas, les enseñó el Padre Nuestro. Pero no lo enseñó para que lo repitieran. Jesús les está dando un modelo de oración. Nos está dando un modelo de oración. Nos está diciendo, esto es lo mínimo que debe contener una oración. No nos regaló una oración para repetir monótonamente como hacen muchos. Si lo principal de una oración, que es una plática, es una comunicación espontánea. Dios quiere escuchar lo que sentimos nosotros. Dios quiere escuchar lo que pensamos. Dios quiere escuchar lo que deseamos. Dios quiere que cuando estemos tristes lloremos. Dios quiere acariciar nuestro cabello. Dios quiere enjugar nuestras lágrimas. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Dios quiere abrazarnos, hermano. Quiere escuchar nuestro corazón cuando está triste, pero también cuando está alegre. Quiere sonreír con nosotros. Quiere que entremos dando de brincos. Y Él está ahí para reír con nosotros. Y Él está ahí para llorar con nosotros. Hay que tener intimidad con Dios. Y es lo que enseña Jesús en el Padre Nuestro. Vamos a tratar de... Hoy no vamos a terminar, pero de ir desglosando el Padre Nuestro. Pero mira, lo primero que enseña es cómo dirigirnos a Él. Y hoy a veces ya se nos hace tan trivial, ¿no? Empieza la oración, ¿cómo empieza? Padre Nuestro. Y le pasamos por encima. Pero esto es lo que nos diferencia de todos. Jesús aquí está haciendo una revolución. Nadie se dirigía a Dios como Padre. Los judíos ni mencionaban su nombre. Lo que principalmente rechazaron los judíos y siguen rechazando de Jesús es que Dios no tiene hijos, de que Dios es uno y sin hijos. Ninguna religión, ningún Dios tiene hijos. Los del Islam, eso es lo que rechazan del cristianismo. Dios no tiene hijos, Dios no puede tener hijos. Todas las religiones, su relación con su Dios es la de un hombre con la deidad. Con la deidad. ¿Has escuchado a los judíos cómo oran? Elohim, Adonai, que quiere decir Señor. Pero Jesús viene y dice que le podemos decir Padre, Padre. Eso es lo primero que enseñó, que nos podemos dirigir a Él como Padre. Y no es que haya cambiado. No es que haya cambiado. Oye, no que Dios no cambia, es que Dios no cambia. Así ha querido ser desde el principio. Desde el principio. En el Antiguo Testamento se ve esto. Miren Proverbios 3:12. Dice que Jehová al que ama castiga, como el Padre castiga al Hijo. En Jeremías 3:4. Jeremías 3:4 dice el Señor: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. ¿El qué ha de ser llamado Padre? En Malaquías 1:6, Malaquías 1:6 dice que el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Y dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Él es el Padre desde el Antiguo Testamento. Dice Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. ¿Te das cuenta? Dios siempre ha querido ser papá, pero ellos no lo habían entendido. Ellos no lo habían entendido, perdón, y esa es la relación que está ofreciendo. Quiere ser nuestro Padre. Es demasiado lo que nos está ofreciendo Dios. No debemos de pasar por alto esto. Padre nuestro, podemos llamarle Padre. Padre, esto tiene que ver
con el Evangelio. ¿Conoces el Evangelio? Dice Romanos 5:8 que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Somos salvos por Él. Somos salvos por gracia, dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Por gracia quiere decir que sin merecer nada. El Evangelio es que merecíamos el infierno. El Evangelio es que merecíamos el castigo. Pero que a eso bajó Jesucristo, a pagar por nosotros. Nos perdonó. Nos perdonó. El perdón quiere decir que no nos castigó. Pero luego viene la gracia. Y la gracia es la que nos hace hijos. Por la gracia de Dios es que le podemos llamar Padre. La gracia va mucho más allá del perdón. La gracia va mucho más allá de la misericordia. No solo nos perdonó, no solo nos tuvo misericordia, sino que nos adoptó como hijos. No sé cómo explicártelo, pero mira un ejemplo, aunque cualquier ejemplo se quedaría corto. El Evangelio es como si alguien, un joven, asesina a tu hijo. Y tú le dices al juez, yo no pido cargos contra él. Eso es el perdón, le das el perdón. Eso se llama misericordia. Pero la gracia es decirle al juez, no solo no pido cargos contra él, sino que quiero ser su papá. ¿Cómo le hago para adoptarlo? Esa es la gracia. Al que asesinó a tu hijo, esa es la gracia. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo enemigos de Dios, como dice Santiago 4. Esa es la gracia. La gracia es como si alguien abusa de tu hija y no solo no levantas cargos, sino que le dices al juez, ¿cómo le hago para que sea mi hijo? Esa es la gracia, es lo que hizo Dios con nosotros. Nos adoptó. Por eso es nuestro Padre. Por eso es nuestro Padre. Por eso podemos llamarle Padre. Por eso, por gracia. Porque Él nos amó primero. Dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ¿por qué nos adoptó? Porque se le dio la gana. Porque quiso. Oseas 14:4, los amaré de pura gracia. No es porque alguien se lo merezca, sino por pura gracia nos adoptó. Y en esta palabrita nos adoptó hay mucha enseñanza. La Biblia habla de la elección y aquí nos está comparando con ser adoptados. Y si vas a adoptar a alguien, ¿quién escoge a quién? No, aquí es por lo que a veces hacemos hoy. Pero nadie puede escoger a Dios. La Biblia dice que Él es el que nos escoge. Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. No es posible decir, ¿quieres recibir a Jesús? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacerlo como Él quiere. Como Él quiere. Él es el que nos adopta. Él es el que nos incrustó en su familia. Ahora somos de la familia de Dios. Antes éramos de la familia del diablo. Antes mi nombre era José Ángel del Diablo. Eso decía mi acta pasada. Pero cuando Él me adoptó, me dio su nombre, me dio su apellido. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Nada tuvimos que ver. La Biblia dice que lo vil y despreciable escogió Dios. Él nos adoptó. Y porque Él nos adoptó, porque Él nos eligió, por eso podemos llamarle Padre nuestro. Pero esto no es una formalidad. Esto no es una formalidad. No es de que antes le decíamos Dios o Señor y ahora tenemos que decirle Padre. No. Es de lo que estamos hablando. Esta es la relación que Él ofrece. ¿Quieres ser mi hijo? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios y tener una relación con Dios? No solo de llamarle Padre. Jesús, Dios, va mucho más allá. En Gálatas 4:7 dice que recibimos su Espíritu por el cual clamamos, Abba, Abba Padre. En Gálatas 4:6, perdón. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Somos hijos.
Se nos puso el Espíritu por el cual clamamos Abba. ¿Sabes qué quiere decir Abba? Papito. Papito, es decir, no solo podemos llamarle Padre, sino Papito. Es nuestro Papito. En Romanos 8:15 dice lo mismo. Dice, no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Abba Padre, Papito Dios. Eso es lo que significa Abba. Si tú vas al diccionario, Abba solo significa Padre. ¿Por qué tantos dicen que significa papito? Porque hay otra palabra que significa padre, que es pater o father. Pero la diferencia es que pater es la palabra que usaban los adultos con sus papás, pero Abba es la que usaban los niños con sus padres. Y los niños no le dicen a su papá padre, le dicen papi. Por eso sabemos que Abba significa papi o papito. Es lo que dice Pablo en Gálatas y Romanos. Papito. Así podemos hablarle, así le hablaba Pablo. Y así hablaba Jesús, lógico, porque de él lo aprendieron. Miren Marcos 14:36. Marcos 14:36. Está Jesús en Getsemaní y Jesús le dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero le dice, papi, papito, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Imaginas esta escena? ¿Imaginas a Jesús cuando oraba, papito? ¿Imaginas a Pablo cuando en su oración decía, papito, un adulto, un grandote, un barbonzote? Y decía, papi, papito. Eso es lo que quiere el Señor. Si ya de por sí en aquel tiempo no le decían ni padre, ahora imagínate, papito. Si ni siquiera se atrevían a mencionar su nombre. Pero Jesús viene a enseñarnos. Jesús viene y se hace como un niño ante el Padre, que eso es lo que se nos manda a hacer a nosotros. ¿Te acuerdas? Otro mandamiento en Mateo 18:3. De cierto les digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Oye, será importante esto de que tenemos que dirigirnos a Él como Padre. No solo dirigirnos, tenemos que tener una relación. Dios quiere ser tu Padre, pero míralo cuando Él dice, cuando se dirigen a Él como papi, como papito, y cuando lo ligamos con el mandamiento que dice, haceos como niños, está diciendo que Dios quiere ser tu Padre, pero no como un padre de 80 con su hijo de 40. No, tenemos que borrar eso de la mente. Si yo tengo 40, creo que la relación que Dios me ofrece es como con mi papá de 80. No es así. No importa cuántos años tienes, Dios quiere que tú seas su bebé. Para Dios eres un bebé. Así quiere que te comportes con Él, que le digas papi, que le digas papito. ¿Entiendes? No como un hijo adulto, no como un hijo adolescente, sino como un hijo pequeño. Aunque tengas 100 años, aunque tengas 80 años, el Señor quiere que seas su bebé, su bebé. Quiere que te hagas como un niño, pero no un niño de 12, de 10, sino como un bebé. Como un bebé. Eso es lo que el Señor está ofreciendo. Eso es lo que el Señor quiere. Bebés, bebés. ¿Qué características tienen los bebés? ¿En qué sentido tenemos que hacernos como niños? En muchos que tenemos que ir analizando. Por ejemplo, el bebé confía a ciegas. Yo nunca he visto un bebé que tenga miedo cuando su papá está a su lado. El bebé confía, confianza en Dios. Y hay muchas más características, pero la que más tiene un bebé es la dependencia. Yo no sé quién tenga un bebé ahorita pequeño. Si lo tienes, mira a tu bebé. Si no, solamente acuérdate de tus bebés cuando estaban pequeños.
o mira un bebé de otro. El bebé no puede comer si su papá no le da. El bebé no sale de su cuna si su papá no lo saca. El bebé no se puede vestir si su papá no lo viste. Para acabar pronto, el bebé no se limpia ni su colita si no lo hace el padre. Y esa es la relación que Dios quiere que aprendamos a tener con Él. Que todo viene de Él. Todo nos lo ha dado Él. Que Él está en control de todo. Que nosotros tenemos que soltarnos en sus brazos y confiar. Y confiar. Nosotros comemos no porque tenemos trabajo. Comemos porque nuestro papá nos da de comer. Nosotros andamos limpios, no porque tenemos casa y regadera, sino porque nuestro papá nos ha dado techo, nos ha dado sustento, nos ha dado abrigo. Todo nos lo ha dado el Padre. Todo tienes que aprenderlo, tienes que hacerte como un niño, tienes que tener intimidad con Dios como un hijo. Tienes que abrazarlo y dejarte abrazar. Tienes que besarlo y dejarte besar. Tienes que hacer, así quiere el Señor, así quiere el Señor. Esa es la relación que el Señor está ofreciendo. Empezamos, si te acuerdas, hablando hoy de intimidad. De intimidad, esa es la relación de intimidad. Como esposo con esposa, como padre con hijo. Como padre con hijo. Tenemos que hacernos como niños. ¿Qué es el niño? Dependiente. Todo viene de Él. Y si Él quiere, si Dios quiere, yo no puedo hacer nada, yo no puedo declarar, yo no puedo decretar. Todo es si Él quiere, si mi Padre quiere. Pero eso es lo primero que tenemos que llevarnos hoy. Estamos hablando de oración. Y lo primero que nos enseña el Padre Nuestro es cómo dirigirnos a Él. Padre Nuestro. A nadie más le oramos, a nadie más. Padre Nuestro, así enseñó Jesús, ni a María ni a Judas. Padre Nuestro, ni a los demonios. ¿De qué demonios? A nadie nos dirigimos, ni a los glóbulos rojos, ni a los órganos del cuerpo. Eso no son oraciones. No declaramos, no echamos demonios, no oramos a imágenes ni a nadie más. Nos dirigimos a nuestro Padre, Padre Nuestro. A menos de que tú no tengas padre. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves. Radio